¿Qué tal? Soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto la columna que hice para Sin embargo y otros periódicos este domingo. La titulo Movimiento Ciudadano y Ebrard o el traje a la medida. La construcción del suspenso en una historia se alimenta de la incertidumbre y los giros inesperados, de elementos como no nos vamos de Morena, pero estaré en la boleta presidencial, que dijo Marcelo. O Samuel García sería el mejor candidato presidente de Movimiento Ciudadano, que dijo Enrique Alfaro. A su vez, Samuel García dijo, sí, pero también puede ser mi esposa. Y por último, Dante Delgado, afirmando, las puertas no están cerradas a Marcelo Ebrard. Es decir, una novela por entregas. Pero luego están los datos duros. Este sábado, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano estableció los requisitos y los tiempos para registrar candidato a la silla presidencial. Prácticamente un retrato hablado. ¿Por qué? Porque se exigen 500,000 firmas de apoyo y presentes además al menos en 50% de las entidades del país, antes del 3 de noviembre. Una cuota enorme para un partido tan pequeño, considerando que PRI, PAN y PRD exigieron solo 150,000 firmas para ser precandidato del Frente Amplio. Y de estos, solo 4 de sus aspirantes lograron alcanzar la meta, 150,000, y desde luego ninguno llegó al 500,000 que ahora exige Movimiento Ciudadano. Y por si hiciera falta, se dijo que la mitad de las candidaturas de este partido de Movimiento Ciudadano serán otorgados a militantes y la otra mitad a ciudadanos, condiciones que no reúne Marcelo al ser político y miembro de Morena. Pero el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aclaró convenientemente que el ciudadano también puede haber tenido tareas públicas, supongo que como las de canciller. La pregunta de fondo aquí es, ¿qué ciudadano o qué militante puede levantar 500,000 de firmas de apoyo diseminadas en la mitad de la República en un mes? Marcelo Ebrard, sin duda. Samuel García, gobernador de Nuevo León, quizá. Recordemos que Xóchitl Gálvez, con todo y su boom mediático, no lo consiguió. Y con todo y a pesar de esta especie de convocatoria a la medida, el proceso interno en Movimiento Ciudadano ha sido de idas y vueltas. Dante se inclinaría por Marcelo, entendiendo que su incorporación como candidato tendría un arrastre favorable al voto y le llevaría a posiciones protagónicas que el partido no ha tenido, salvo en Jalisco y en Nuevo León. Ya de entrada, sumar las decenas de diputados ebradistas convierte a Movimiento Ciudadano desde ahora, si fuera el caso, en fiel de la balanza en muchas votaciones estratégicas en las cámaras estos últimos meses, y podrían ser más en el próximo sexenio. Pero lo que entusiasma a Dante no necesariamente apasiona a los principales alfiles del partido, los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, que ven con reservas la entrada de un aliado que cambiaría la correlación de fuerzas dentro de la organización. Las cosas parecían haberse zanjado en favor de estos alfiles con la candidatura de Samuel García a la presidencia, que parecía un hecho, lo cual cerraba el paso a Ebrard. Pero eso cambió hace unos días cuando el gobernador de Nuevo León fue advertido de las implicaciones políticas y jurídicas de pedir licencia y dejar el escenario local de Nuevo León durante unos meses en manos de un Congreso estatal dominado por la oposición. Incluso la posibilidad de que nombrasen a un sustituto durante esos meses adverso al propio Samuel. Todo indica que García, el gobernador, prefirió recular y eso le abrió a Dante una oportunidad para hacer un nuevo guiño a Marcelo Ebrard. ¿Qué impacto tendría la candidatura de Marcelo en Movimiento Ciudadano? Bueno, para efectos del resultado final de la elección, ninguno. La ventaja de Claudia Sheinbaum incluso podría ampliarse, pues se asume que al dividir el voto de la oposición, se reduce la competitividad de Xóchitl Gálvez, la abanderada de PAN y PRI. Pero las consecuencias para lo que sigue sí podrían ser significativas. Hasta ahora Movimiento Ciudadano ha sido un partido de ideología ambigua
y con una agenda política dictada por la coyuntura, por la mera coyuntura. Una supuesta tercera vía que en papel resulta muy atractiva como contenedor, pero con muy poco contenido dentro de ella. Dante Delgado se ha cansado de señalar a la socialdemocracia europea como su referente, pero en la práctica ha sido poco más que una agencia de colocaciones para aprovechar el hastío de algunos votantes frente a las otras alternativas. Ebrard y su corriente podrían dotar a esta organización de contenido de centro o centro-izquierda real y convertirla en un contrapunto constructivo, pienso yo, para Morena. Paradójicamente, algo de eso había en el diseño original para la sucesión que pensó Andrés Manuel López Obrador. Al proponer que el segundo lugar de la encuesta se convirtiera en coordinador del futuro Senado, el presidente intentaba evitar perdedores y mantener al partido sin rupturas. Pero esto también entrañaba una segunda intención: colocar a Ebrard en posición de fuerza dentro del poder legislativo y en esa medida inevitablemente convertirlo en complemento, pero también en contrapunto del poder ejecutivo. Y López Obrador no podía ignorar la influencia moderadora que eso supondría en la definición de leyes, presupuestos y políticas públicas. ¿Por qué? Porque si bien la pluma de vomitar de López Obrador han sido las élites conservadoras, del otro lado, fijémonos que nunca ha permitido el ascenso de las tribus de la izquierda tradicional o radical a los puestos claves dentro del movimiento. No les dio la jefatura de la capital, que entregó primero a Marcelo Ebrard y luego a Sheinbaum, quien contra todo lo que se piensa no procede de las fracciones más radicales. Luego no les entregó a estos grupos, a estas tribus, la presidencia de Morena, que tuvo Polemski y Mario Delgado sobre todo, ni les dio posiciones protagónicas dentro del gabinete. Es decir, una y otra vez López Obrador ha parado las propuestas de la extrema izquierda que han intentado colarse en las fracciones parlamentarias. En suma, en la sucesión decidió entregar sí el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, con quien se siente cómodo, pero quiso dejar a Ebrard como una contención moderada para evitar radicalismos que pudieran poner en riesgo la estabilidad. Una vacuna en el Senado en caso de que algunos de estos grupos presionase en exceso a Sheinbaum en Palacio Nacional. Y en cierta forma una coartada para la presidenta, un escudo de protección. Muchos obradoristas no estarán de acuerdo con este planteamiento, pero habría que recordar que cuando López Obrador deja lo que en ese momento era la joya de la corona, que es la alcaldía de la Ciudad de México, dejó a Marcelo Ebrard y no era ignorante de la trayectoria y las posiciones de Marcelo. Y luego ahora, cuando define que el segundo lugar de la encuesta va a convertirse en coordinador del Senado, con todo el poder que supone coordinar el poder legislativo, claramente era una posición que le habría tocado a Marcelo, de lo cual era muy consciente el presidente. Ahora bien, nada de eso será posible, lo del segundo lugar, ahora que parece inminente la ruptura por parte de Ebrard con Morena. Pero quizá lo que no pudo hacer desde adentro podría hacerlo desde afuera. Aun cuando en trinchera ajena, para el movimiento de la 4T sería más conveniente negociar cambios e intenciones con un movimiento ciudadano que sea efectivamente centrista, pero con conciencia social, que con un PRI mercenario, como se intentó con las reformas constitucionales de esta administración. Más digno discutir a fondo proyectos de país con fuerzas que puedan ser afines, que entregar vergonzantes prebendas a organizaciones oportunistas como el Partido Verde y el actual PRI. Todo esto, claro, si Ebrard y Movimiento Ciudadano llegan a un acuerdo y el excanciller es capaz de dotar a este partido del contenido del que ha carecido. Lo sabremos el 3 de noviembre porque hasta ahora las señales que ofrece Movimiento Ciudadano son, en efecto, bastante ambiguas. Muchas gracias.